Las hormonas vegetales son muy importantes para el crecimiento y desarrollo de las plantas, así como lo son la luz, los nutrientes, el agua y el dióxido de carbono. Estas son sustancias inorgánicas que se encuentran a muy baja concentración y se sintetizan en un lugar de la planta y se mueven a otro que es donde ejercen sus efectos. Dentro del grupo de las hormonas más importantes encontramos a las auxinas. Las auxinas son un grupo de hormonas vegetales naturales que regulan muchos de los aspectos del desarrollo y crecimiento de las plantas. La forma predominante en las plantas es el ácido indolacético. En el presente trabajo estaremos hablando sobre los lugares en donde se sintetiza esta hormona, qué estructura química representa, algunos de sus efectos fisiológicos y biológicos, así también mencionaremos sus usos en el sector agronómico. Mi nombre es Oliver Frese y les voy a hablar sobre fitohormonas. El desarrollo de la planta depende de dos factores, factores externos e internos. Como los factores externos están la luz, los nutrientes, el agua y la temperatura. Como internos están las hormonas. Las hormonas regulan procesos fisiológicos en concentraciones muy bajas, más bajas que las de los nutrientes. Las fitohormonas promueven o inhiben determinados procesos. Las fitohormonas con regulación de crecimiento son auxinas, giberilinas, citocinas y etileno. Mi nombre es Eduardo Almada y les voy a hablar sobre las auxinas. Estas fueron descubiertas en el año 1920. El nombre auxina significa en griego crecer y es dado a un grupo de compuestos que estimulan la elongación de las células. El ácido indolacético es la forma natural predominante. Algunas de las auxinas naturales son el ácido indolbutírico, el ácido feniacético, el ácido 4-cloroindolacético, el ácido indolpropiónico. Entre las auxinas sintéticas más conocidas podemos encontrar el ácido naftalenacético, el ácido indolbutírico, el ácido 2,4-diclorofenoxiacético, el ácido naftociacético, el ácido 2,4-diclorofenoxilbutílico, el ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético. Mi nombre es Claudia Leguizamón y voy a hablar de la biosíntesis de las auxinas. Las auxinas se sintetizan en la región meristemática del ápice de los tallos de las plantas y de ahí se distribuye a otras regiones. Encontramos mayor concentración de estas hormonas en la región basal de la planta. Estas hormonas se pueden obtener a partir del triptófano por dos vías. El triptófano, por una transaminación, me genera ácido indolpirúvico. El ácido indolpirúvico, por descarboxilación, produce indolacetaldehído y triptamina. El indolacetaldehído, por oxidación, genera ácido indolacético. Y la triptamina, por desaminación oxidativa, genera ácido indolacético también, que es la auxina. Una característica muy sorprendente de las auxinas es que durante su transporte expresa una fuerte polaridad. Este transporte se realiza por medio del parénquima que cubre los haces vasculares, pero sin penetrar a los tubos cribosos. Mi nombre es Adolfo García y le estaré hablando acerca de los efectos fisiológicos y biológicos de la hormona auxina. Internamente podemos decir que actúa en la mitosis, en el alargamiento celular y en la diferenciación del xilema. Y de forma externa podemos decir que actúa en la formación de raíces adventicias, dominancia apical, en la inhibición del crecimiento radical en concentraciones bajas. Se puede utilizar también como herbicida y actúa en el geotropismo. Ampliando la información en cuanto al crecimiento y formación de raíces, podemos decir que debido a que las auxinas influencian tanto la división como el crecimiento y diferencia celular, están involucrados en muchos procesos. Muchos bioensayos han sido realizados para analizar la respuesta de las auxinas, como la regulación del crecimiento radicular desde el desarrollo embrionario. Mientras las auxinas estimulan el crecimiento del tallo y cotiledones, inhiben el crecimiento de raíz primaria, pero estimulan la formación de raíces secundarias, ya que promueven la biosíntesis de la hormona etileno que inhibe el crecimiento radicular. Esto puede ser también un factor o una razón que explica este proceso.
Una práctica común en la horticultura es aplicar auxinas para favorecer el enraizamiento de esquejes. En técnicas de cultivo de tejidos se utiliza también para promover la división de células y la diferenciación de raíces y tallos respectivamente, ya que estimulan la división de las células localizadas en el periciclo. Por otra parte, el efecto que tienen las auxinas sobre el crecimiento de tallos y raíces es importante para controlar el tropismo. Estos crecimientos direccionales son explicados con un modelo clásico, el cual describe que una distribución lateral diferencial de auxinas en el tallo o raíces es responsable del crecimiento radical de estos órganos. Por ejemplo, en el caso del fototropismo, las auxinas que se producen en el ápice es transportada lateralmente hacia el lado sombreado en vez de ir hacia la base. Esto también es mediante una fotoproteína denominada NPH1, el cual induce el movimiento de las auxinas. Una vez que está en el lado opuesto de la luz, la auxina es transportada en forma basipétala en la zona de elongación, donde se aceleraría el crecimiento de esa zona con respecto a la zona iluminada. Se tiene que tener en cuenta que también actúan o son un factores variantes la cantidad de luz, la calidad y la acción de los fitocromos. Algo parecido sucede en el geotropismo. Por otra parte, el geotropismo, que sería la respuesta de la gravedad por parte de los tallos o de las raíces, se puede ser explicada con este mismo modelo del fototropismo. Cuando una planta es colocada de manera horizontal, las hormonas de la auxina son enviadas a la parte inferior, ya sea del tallo o de la raíz, pero en el primer caso, en el caso del tallo, propicia el crecimiento de esta zona, haciendo que tome una trayectoria curva hacia la parte superior. En cambio, en las raíces, las auxinas inhiben el crecimiento o el desarrollo. De esta manera, las raíces que se encuentran en la parte inferior de la planta en posición horizontal tienen un crecimiento lento, y la parte superior comienza a crecer, ganando esta en longitud y comenzando a caer. Yo soy Isaac Maque y les voy a hablar del desarrollo de flores y frutos. Plantas que son tratadas con inhibidores de transporte de auxinas o plantas mutantes defectuosas en transportar auxina muestran deformidades en las inflorescencias y en la arquitectura floral, lo que sugiere que esta hormona es necesaria para un adecuado desarrollo de flores. De igual manera, la aplicación de auxina en forma exógena induce el desarrollo floral en varias especies. Asimismo, auxina contribuye con el crecimiento normal de frutos. Un ejemplo clásico lo constituyen aquenios de frutilla, que fallan en completar su crecimiento cuando se les ha retirado las semillas, fuentes de auxina endógena. Sin embargo, la aplicación de auxina en estos frutos sin semillas es capaz de restaurar el desarrollo de frutos normales. Además, la auxina tendría un efecto positivo sobre la maduración de algunos frutos al promover de alguna manera la síntesis de etileno. En muchas angiospermas, las auxinas estimulan la partenocarpia de los frutos. Los frutos partenocárpicos se caracterizan por la ausencia de las semillas. La partenocarpia puede producirse en algunas plantas de forma espontánea, cuyos ovarios contienen mayor concentración de auxina que aquellas que precisan fertilización. La auxina es esencial para el crecimiento de los frutos, lo que en gran medida se debe al alargamiento de las células. En algunas especies se ha comprobado que la polinización es la señal que estimula biosíntesis de AIA en el ovario. Yo me llamo Alejandro Rodríguez y les voy a estar hablando sobre diferenciación vascular. Las auxinas controlan la división celular. En el cambio, donde ocurre la diferenciación de las células que darán origen a los elementos de floema y xilema. Su mayor efecto se advierte en la diferenciación del xilema. El número de elementos de xilema que se forma en tallos decapitados tratados con ácido indolacético es proporcional a la cantidad de hormona aplicada. Mi nombre es Pierre Van Riebeeck y voy a hablar sobre el efecto de las auxinas en la dominancia apical y la abscisión de los órganos. La dominancia apical es la tendencia de las plantas a crecer en el ápice
de las ramas principales y del tallo, marginando las ramas laterales. La distribución en gradiente de auxina desde el ápice primario hacia la base de la planta reprime el desarrollo de brotes axilares laterales a lo largo del tallo. En especies en las que se manifiesta la dominancia apical, la supresión de la yema principal permite el crecimiento de las yemas laterales, crecimiento que es inhibido cuando se aplica una auxina al corte. También recientemente se ha comprobado que la yema apical puede inhibir el transporte polar de la auxina endógena en la yema lateral, transporte que sería imprescindible para su crecimiento. Abscisión de los órganos o separación de los órganos de la planta. Las auxinas tienen un efecto general negativo sobre la abscisión de los órganos, retardando especialmente la caída de hojas, flores y frutos jóvenes. El movimiento de la auxina fuera de la lámina foliar hacia la base del peciolo parece prevenir la abscisión, inhibiendo la acción de la hormona etileno, principal efector de la formación de la zona de abscisión. Cuando los tejidos foliares envejecen, la producción de auxinas decrece, dando paso así a la acción del etileno y progresión de la abscisión. Sin embargo, también se han descrito casos en los que la aplicación de auxina exógena en el lado opuesto de la zona de abscisión, cerca del tallo, aceleraría el efecto del etileno sobre la abscisión. Mecanismos de acción, crecimiento y elongación celular. Las auxinas promueven la expansión celular. Las auxinas estimulan la actividad de la bomba de protones, que se encuentra en la membrana plasmática. La auxina activa bombas preexistentes o también induce la síntesis de nuevas bombas de protones. La extracción de protones genera una reducción del pH, por lo cual se activan proteínas expansinas que rompen enlaces de hidrógeno. La célula crece como resultado de la presión de turgencia. Las auxinas intervienen en procesos vegetales como división celular del cambium, diferenciación vascular, formación de raíces adventicias, dominancia apical y el desarrollo de frutos. La reiniciación de la actividad mitótica del cambium en primavera se relaciona con la biosíntesis de AIA, que es una auxina. La aplicación de una yema con auxina estimula la formación de traqueidas por diferenciación de las células. Los esquejes del tallo se usan para la propagación vegetativa de muchas plantas. En especies recalcitrantes que no se propagan fácilmente por esquejes, la aplicación de auxinas estimula el enraizamiento. La formación de raíces adventicias en esquejes se divide en dos etapas. La formación de primordios de raíz, crecimiento de raíces. Ambas etapas requieren de auxina, aunque en diferentes cantidades. Mi nombre es Ada Denis y estaré hablando acerca de las aplicaciones y del uso de las auxinas en el sector agrario. Como podemos ver en el cuadro, las auxinas tienen diversas aplicaciones como en el enraizamiento, en el cuajo de frutos, en el aclareo, en el retardo de caída de frutos, modificador del aspecto de los frutos, entre otros. Las auxinas utilizadas como fitorreguladores tienen numerosas aplicaciones comerciales, tanto agronómicas como biotecnológicas. Los fitorreguladores sintéticos, añadidos en cantidades muy pequeñas, modifican el desarrollo de las plantas y pueden ayudar a incrementar la productividad, así como también mejorar la calidad del cultivo, facilitar la recolección, etc. Los fitorreguladores auxínicos sintéticos fueron utilizados al principio como herbicidas. Actualmente se comercializan en diversas formulaciones con numerosas posibilidades de empleo según las circunstancias agrícolas, los tipos de cultivos y las formas de aplicación que existen. En cuanto al sector agrario, las auxinas se utilizan en el enraizamiento de estacas y son muy usadas en el ámbito de los injertos y para la generación de callos dado su efecto cicatrizante. A finales de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses descubrieron que en altas dosis las auxinas se transformaban en fitotóxicas y que sirven como herbicidas.
También podemos mencionar que las hormonas vegetales sintéticas se usan para controlar el crecimiento de las plantas. Por ejemplo, el polvo de enraizamiento contiene hormonas de crecimiento y los esquejes del tallo hacen que se desarrollen más rápidamente. En cuanto a sus aplicaciones en la fruta, se ha visto que las auxinas aumentan la división celular, particularmente cuando se aplican después de la cuaja. Es así que las auxinas aplicadas en los frutos en un momento dado pueden retardar la madurez o realizadas en otro momento pueden acelerarla por la generación de etileno. Composición química y estructura. La auxina más común en las plantas es el ácido indolacético. También se lo conoce como ácido 3-indolacético o ácido indol 3-acético. Aunque no se sabe exactamente la ruta de síntesis del ácido indolacético, está claro que se forma a partir de L-triptófano, que es un aminoácido esencial en la mayoría de los organismos. El ácido indolacético se constituye por un anillo indólico, que es esencial para su funcionamiento y presente en casi todas las auxinas. El anillo indólico es una estructura bicíclica, que se forma de un anillo con 5 carbonos y un anillo adyacente de 6 carbonos. En la posición 3 del anillo del pirrol se une a un grupo dicarboxílico. Aparte del ácido indolacético existen más auxinas como ácido indolbutírico o ácido naftalenacético o ácido diclorofenoxiacético. También encontramos el ácido triclorofenoxiacético. Sin embargo, ninguna de estas auxinas se encuentra en tan grande cantidad como el ácido indolacético. El ácido indolacético y el ácido indolbutírico son hormonas naturales, es decir, se encuentran en las plantas sintetizadas por sí mismas. En cambio, el ácido naftalenacético, el ácido diclorofenoxiacético y el triclorofenoxiacético son hormonas de origen sintético, que significa que son elaboradas por el hombre para manipular la planta. Conclusión. La auxina es una hormona con muy amplio rango de acción, ya que interviene en muchos aspectos del desarrollo de las plantas. Pudieron ser identificadas 4 tipos de auxinas naturales y 6 sintéticas, cada uno de los cuales intervienen en uno o varios procesos. Se logró identificar los diferentes usos de esta hormona. Desde su descubrimiento, es posible confirmar la gran utilidad que presenta este tipo de hormona. También definimos el mecanismo mediante el cual las auxinas actúan en la planta. Teniendo esta información, es posible comprender la razón por la cual la aplicación debe ser de manera adecuada y así evitar efectos negativos. Esto explica al mismo tiempo la posibilidad del uso como un herbicida selectivo. Se identificó la estructura química de la auxina, el grado de disponibilidad de los tipos más resaltantes. Contemplando esta información, es posible concluir resaltando la gran importancia del conocimiento y aplicación de esta hormona en el campo de la agronomía, en cualquiera de sus utilidades, siendo desde sus principios un gran aportante en este campo con la reconocida Revolución Verde.